Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para todos formalmente. Vamos a comenzar con la Buenas tardes. clase. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Algo que les llama la atención? No sé, o algo que les sorprendió de lo que estamos diciendo, que no sabía y, mirá esto, la verdad que no lo había mirado de esta forma. Si me quieren contar algo así cortito, está bueno, si no, arrancamos. Yo mientras voy compartiendo la pantalla. Chocha. Muy bien. Ven. Sale esto. ¿Ya está? No, sale esa. Está compartiendo las pantallas. Estamos por eso compartiendo sale. pantalla. Si no se asusten porque yo estoy compartiendo la pantalla. Por eso aparece esto. Bien. Ah. Bien, ya el otro día, lo del otro día fue un poco una introducción, ¿no? Es decir, pero lo importante, lo que nos tiene que quedar claro es esto, que en el principio está la comunión de los tres, no la soledad del uno. Es decir, no es tan importante el Dios uno, lo importante es la comunión de los tres divinos, va a decir vos, de los tres divinos, ¿sí? Es decir, a ver, cuando digo que no es importante el uno, se entiende, ¿no? En el sentido de que no es que no, bueno, listo, no le damos bolilla, no. Es que lo más importante es la comunión de los tres, porque es lo que nosotros podemos comprender mejor, y no la soledad del uno, es decir, Dios como soledad, ¿no? El tema de hoy, el tema de la unidad de hoy es de la soledad del uno, de la soledad del uno a la comunión de los tres, ¿no? Vamos pasando de la soledad del uno a la comunión de los tres. Y para eso lo que vamos a preguntarnos, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es el Dios de nuestra fe? ¿Cómo es el Dios de nuestra fe? Esa es la pregunta, digamos, que nos hacemos hoy. Vamos así. Bien. Entonces, lo que nosotros sabemos o lo que nosotros tenemos y sabemos es que muchos cristianos se imaginan o se imaginamos a Dios como un ser infinito. ¿Sí? Bueno, omnipotente. Creador del cielo y de la tierra. También decimos, o sea, muchas veces se dice como que vive solo en el cielo, ¿no? Ponemos esta categoría nosotros, ¿no? ¿Por qué ponemos una categoría a alguien? Es decir, ¿por qué lo ubicamos en un lugar a alguien que no tiene espacio ni tiempo? ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos de eso, porque nosotros sí tenemos tiempo y espacio. Entonces, es decir, cuando uno dice, Dios está en el cielo, decir, bueno, pero ¿dónde está el cielo? Allá arriba. No, o sea, el cielo está en todos lados, es decir, Dios está, porque por el otro lado decimos que Dios está en todos lados. Entonces ese es un poco el sentido. Es decir, nosotros como hombres, como humanos, necesitamos, porque nosotros tenemos tiempo y espacio, ¿no? Entonces necesitamos ubicar. Entonces decimos, Dios está, entonces los cristianos muchas veces tienen el concepto que vive, del Dios que vive solo en el cielo, ¿no? Que es un Dios por ahí muchas veces lejano.
tiene a sus pies toda la creación. ¿Sí? Es decir, tiene la... Sí, gracias, listo. Bien. Besito, chao. Gracias. Perdón, hola. Hola, buenas tardes. Perdón, tarde. Mi sobrina me estaba Mm, dirigiendo un poco para poder entrar, disculpen. No, ningún problema, bienvenida. Gracias, Ricardo. Bien. Bien. Hay otros que lo conciben como un Dios misericordioso, es decir, como un Dios misericordioso, y a veces, o un juez severo, ¿no? Es decir, esto la iglesia o sea, muchas veces uno dice la iglesia y no es la iglesia en realidad. Algunos hombres de la iglesia, algunos hombres y mujeres de la iglesia, han enseñado por mucho tiempo esto de Dios es misericordioso pero severo. Es un juez severo, ¿no? Y muchas veces, a mí, yo por lo menos que soy una generación, yo tengo 57 años, así que tengo una, digamos, tengo la, perdón, de los alrededor de los 50 tenemos la, no sé si la suerte o la desgracia de haber pasado por todas las etapas. Es decir, nosotros vivimos, es decir, el mundo cambió mucho en estos últimos 40, 50 años, muchísimo cambió. Entonces, nosotros más o menos los que estamos en los 50, entre los 50 y los 60, hemos pasado por todas esas etapas. Es decir, conocemos bien las etapas y cómo esto fue cambiando el mundo, ¿no? Y yo recuerdo que hacía catequesis cuando era muy chico y lo daba un sacerdote. Y el sacerdote era, a mí, la verdad que yo me fui de ahí teniéndole miedo a Dios, no teniendo temor de Dios. ¿Por qué? Porque era esto, ¿no? Era un juez severo, que si yo me portaba mal, Dios me castigaba, que si no hacía lo que Dios quería, me va a castigar. ¿No? Esto, un juez que es muy severo, pero es contradictorio porque también es misericordioso. De todas maneras, es muy difícil para nosotros entender cómo puede ser misericordioso y justo. Es muy difícil para nosotros, es decir, entender, o sea, entender a Dios cómo es, porque es decir, es misericordioso, pero es justo. Es decir, bueno, ¿te va a juzgar? Sí, te va a juzgar, desde la misericordia. Sí, pero es justo y bueno, eso se nos complica a nosotros, pero no es, por suerte no es el tema de la materia. Pero digo, para entender un poco esto, ¿no? Es decir, la concepción de Dios que tenemos o que tienen muchos, ¿no? Después hay un concepto donde Dios es solamente un ser supremo, ¿no? Único, sin posibles rivales, ¿no? Todo esto en el esplendor de su propia gloria. ¿No? En el esplendor de su propia gloria. Eh, eh, vamos a poner acá porque después si no, no vamos a acordar de qué hablábamos. Ahí. Vamos a poner ahí. ¿Da un papel o algo? Eh, ¿Cómo se imagina a Dios? ¿No? ¿Cómo se imagina a Dios? Es un poco esto, ¿no? ¿Cómo lo imaginamos? Bien. Puede ser que esté con todos los santos,
con las santas, este Dios. A ver, vamos a hacer otro. Acá vamos a ver esto. Decíamos esto. Podrá estar con los santos, los ángeles, en el cielo, ¿no? Pero de todas maneras, estos no dejan de ser criaturas, ¿no? Es decir, criaturas inferiores a Dios. Este concepto, ¿no? De que está con todos los santos, que está con los ángeles, pero, es decir, no dejan de ser creación de Dios, ¿no? Y entonces, por lo tanto, son inferiores a Dios. Inferiores. Ahí está. Estoy complicado con la escritura. Bien. Son inferiores, pero semejantes, ¿no? Porque somos creación de Dios, por lo tanto somos semejantes. Es decir, seremos inferiores, digo los santos, los ángeles, nosotros seremos inferiores, pero semejantes. Semejantes a Dios, ¿no? Somos semejantes a Dios. Y acá, es decir, si Dios es superior a todos, ¿no? Estaríamos fundamentalmente, este Dios, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Dios estaría fundamentalmente solo. Estaría solo, porque si es superior a nosotros, si está en el cielo, si es un juez severo, si está en el esplendor de su gloria, es decir, ¿qué tendría que ver con nosotros? ¿No? Es decir, no, sería un Dios muy, muy solitario, y estaríamos hablando de un Dios que se encuentra solo, ¿no? ¿Por qué se encuentra solo? Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todo esto que se dice de él, a ver si lo podemos poner acá. Chicamos por acá. Ahí está. Ahí vamos armando. Listo. Bien. Este Dios que acabamos de describir, ¿a ustedes qué les parece? ¿Dónde aparece todas estas cualidades de este Dios? O sea, ¿quiénes somos los que creemos? Los cristianos y quiénes más tenemos este concepto del Dios de este Los tipo. judíos. Los judíos. ¿Y quién más? ¿Otra religión más? Los maometanos. Exactamente, los musulmanes. Los musulmanes también. Ustedes fíjense que este Dios en el cual está mezclado todo, tiene, o sea, hay un concepto de Dios que todos tenemos, en la medida que cada uno va creyendo, ¿no? Es un Dios infinito, omnipotente, creador del cielo y la tierra, en eso estamos todos de acuerdo. Vive solo en el cielo y tiene a sus pies la creación, ¿no? Otros lo consiguen un Dios misericordioso, juez severo. El Antiguo Testamento lo presenta muchas veces a Jesús, a Dios como ese juez severo, ¿no? Después Jesús va a mostrar más la misericordia del Padre, de Dios. Pero en el Antiguo Testamento es más un juez severo que un juez misericordioso, ¿no?
Después Jesús, cuando Dios se revela en la persona de Jesús, entonces ahí nosotros empezamos a descubrir, recién en el Nuevo Testamento empezamos a descubrir que no era un Dios tan severo, que si bien es un juez que juzga, pero no juzga con severidad, con la severidad humana, digamos, ¿no? Sino con la severidad divina, y por lo tanto es misericordioso. ¿Qué quiere decir misericordioso? Que mira el corazón, la miseria del corazón. Misericordia, cordis es el del latín, es en latín corazón, miseri es miseria. Misericordia es Dios mira la miseria del corazón del hombre. Es decir, Dios mira nuestras miserias, ¿no? Y cuando mira nuestras miserias, no nos deja de amar. Creo que eso es lo más lindo que, por lo menos el Dios que entendemos los cristianos, ¿no? Que tenemos los cristianos. A partir de la revelación. Es decir, los judíos, tanto los judíos como los musulmanes, no tienen este concepto de la revelación de Jesús. Así que bueno, eso es un poco el concepto de Dios que hay en el corazón de muchos. Hay muchos cristianos que piensan así, que creemos así, ¿no? Dice que Dios es solamente un ser supremo, ¿no? Esto es un Dios, es el Dios, es el Dios de los judíos, un ser supremo, único, sin rivales, ¿no? Que los va a salvar, que los va a liberar de los pueblos que lo atacan, de los enemigos, ¿no? Eso está plasmado mucho, si ustedes leen los salmos, hay muchos salmos donde dice, ustedes fíjense que hay muchísimos salmos que dicen, líbrame de mi enemigo, que mi enemigo desaparezca, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay un concepto así de este Dios supremo, único y que no tiene rivales, que puede contra todos, ¿no? Y después esto de, podrá estar solo, podrá estar con los ángeles, con los santos, la santa, los ángeles en el cielo, pero estos son criaturas, es decir, por lo tanto son inferiores a Dios. Por lo tanto, si nosotros miramos esto y digo, olvidémonos de la revelación, digo, no la olvidemos para la vida, olvidémonos en este momento, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, olvidémonos un poco de la revelación. Miremos acá, si pongámonos en el cuero de alguien que todavía no, Dios nos le fue revelado. Entonces es un Dios muy solitario. Es un Dios muy solitario, ¿no? Porque es superior a los ángeles, superior a las criaturas, y No hay nadie como él. nadie como él. Nadie Nadie, como él y por lo tanto está solo. Es nadie la como idea. él. Exactamente. En este concepto Claro, que, sí, que sí, muchas sí. veces tenemos, creemos que es un Dios muy lejano, pero sin embargo es un Dios que se involucra en la historia del hombre, o sea, se abaja, ¿no? A pesar de ser tan grande. Bien, esto es un poco el concepto de, bueno, decíamos, esto que vimos es la fe del Antiguo Testamento, ¿no? Por lo tanto, también es nuestra fe, porque nosotros como cristianos no podemos decir que no somos un poco judíos, ¿no? Es decir, uno no puede decir yo soy cristiano y no decir, che, pero tengo mucho de judío. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura judía, o sea, judeo-cristiana, ¿no? Es decir, arranca en el judaísmo y después el cristianismo le da otra mirada. Pero esa es la fe del Antiguo Testamento, la que estamos viendo ahora. Ok. Bien, del Nuevo Testamento, los judíos, los musulmanes, y comúnmente los cristianos, ¿no? Comúnmente los cristianos, ¿no? Nosotros la tenemos, por decir de alguna forma, un poco más fácil porque ya tenemos la revelación, ¿no? Miramos a Dios desde la revelación, pero acá estamos antes de la revelación, entonces, entonces un poco anterior, ¿no? Así que bueno. Entonces, o sea, que digamos es un Dios solitario,
Entonces tenemos, o sea, no solo para poder contemplar a ese Dios que después vamos a ver que es trino, que es comunión, necesitamos, lo que necesitamos, ¿qué necesitamos? Es pasar de la soledad del uno A la comunión. a la comunión de los tres. Es decir, nosotros, para poder contemplar a la Santísima Trinidad, para poder contemplar a al intradios, ahí adentro de cómo es la cuestión ahí en la vida interior de Dios, necesitamos pasar de esa soledad del uno, de ese Dios lejano, a la comunión de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? A la soledad del uno, a la comunión de los tres, y lo vamos a llamar así: a la comunión de los tres divinos, a la comunión de los tres divinos, porque divino es el Padre, divino es el Hijo, divino es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, dejamos un poquito, ustedes fíjense que dejamos un poquito el concepto de persona de lado, porque el concepto de persona nos complica un poco la cuestión, porque nosotros entendemos personas así, como somos nosotros, y Dios no es esa persona. Entonces, hablar de los tres divinos nos ayuda un poquito más, tres seres divinos que viven en comunión. Es decir, que se meten uno dentro del otro y se dan el uno al otro permanentemente, ¿no? Y en ese darse el uno al otro del Padre y el Hijo, de ese gran amor procede el Espíritu Santo, ¿no? De este movimiento, ¿no? El Padre que se da todo al Hijo, el Hijo que recibe todo del Padre, ¿no? Y en ese acto de comunión profunda y perfecta, ¿sí? De ahí procede el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el gran amor que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Así que bien, es un poco necesitamos pasar de la soledad del uno a la comunión de los tres. Bueno, acá los tres divinos serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no? Esto. Pasar de la soledad de un Dios que es uno, a la comunión de los tres. ¿De los tres qué? De los tres divinos, ¿sí? Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A mí me gustó mucho esta figura de divinos, porque ayuda un poco más porque nosotros la persona la relacionamos con nosotros, y entonces es bastante difícil, porque nosotros tenemos seres amados, pero no andamos por todos lados con nuestro ser amado. Es decir, como persona en un momento nos alejamos del uno al otro. Uno trabaja en un lado, el otro trabaja así. Y resulta que resulta que en la Trinidad no sucede eso. Entonces los tres divinos ayudan un poco